Para el siguiente problema dice, para el siguiente circuito determinar lo siguiente. En este vas a determinar la resistencia a través de una fuente, la corriente total de la fuente y la corriente a través de un resistor. Aquí representando nuestro diagrama tenemos que la fuente es igual a 60 volts, por lo que a través de la corriente tenemos que calcular la resistencia de 910 ohms. Circuito elaborado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que la suma de este resistor, explicando que estas resistencias con estas resistencias están en serie paralelas con estas resistencias que tenemos aquí en medio. Vamos a proceder haciendo las resistencias en serie, por lo que la ley de Ohm es la resistencia de la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 por la resistencia 3. La suma. Cuando tenemos una resistencia paralelo, tenemos que las resistencias es igual a la 1 sobre la resistencia a la 1 más la suma de la resistencia 2, la resistencia 3, sobre la inversa. Ya tenemos nuestro circuito, entonces tenemos las fórmulas. Mediante las fórmulas nos vamos a hallar resolviendo este problema. Este problema con tenemos que la resistencia de RQ1, esto es igual a 560 ohms más 560 ohms paralelo con esta que tenemos aquí en medio. Un kilo ohm, transformándolo en ohms, sabemos que un kilo vale a 1000, entonces por lo que sería 1000 ohms. Haciendo la operación, tenemos que la resistencia de RQ1 tendremos que nos saldría aproximadamente 528.302 ohms aproximadamente. Ya teniendo nuestro valor de 358 ohms, vamos a eliminar esto que tenemos aquí y tenemos que los datos de la recarga RQ1 es 528.302 ohms, que es el valor que tenemos aquí. Resolviendo el siguiente circuito, tenemos que con está en serie. Supongamos que esta con esta es la suma, por la que también vamos a hacerla en paralelo con esta que es de 560. Es similar al que hicimos aquí, por lo tanto hacemos el mismo procedimiento. Entonces tenemos que RQ2 es igual a 1000 ohms, que es la suma de otros 1000 ohms. Esto que es la recarga de RQ2, esto sería 2000 ohms, y en paralelo con 560. Hacemos el resultado es que con esta operación, haciendo la fórmula de ley de circuitos en paralelo, esto nos da 475.5 ohms. Este es el resultado de esta forma. Por lo aquí tenemos, esta es la resistencia total de este circuito, lo cual aquí tenemos 435.5 ohms. Borrando aquí, ya tenemos que la resonancia entre estos dos, pues obviamente ya sabemos que conocemos la ley de las resistencias entre cuando es paralelo y cuando están en serie. Entonces, resolviendo esta operación, con esta operación, vamos a hacerla de la siguiente manera. Esta con esta están en paralelo, por lo cual la resistencia de RQ3, esto es igual a la resonancia de RQ1 más la resistencia de RQ2 paralelo con 910, que es con esta. Entonces, sustituyendo estos valores con nos quedaría RQ3, esto es igual la resistencia de RQ1, que es esta, 528.302
ohms más RQ2 435.5 ohms. Sumando con esta nos da... La suma de entre estas y estas, tenemos que entonces que la RQ3, esto es igual la suma, que nos da 493.880 ohms. Mediante esta con esta la transformo paralelo con 910 ohms, y esto la resistencia total de RQ3 nos saldría que las 468.535 ohms. De esta tenemos que con esta se unen y por lo tanto se transforma en este circuito. Y entonces ya solamente una vez teniendo nuestros datos, hacemos esto con esto. Aquí tenemos dibujando el circuito, son 468.535. No se ve muy bien, pero casi no tengo mucho espacio. 468, que es equivalente a esto. Ahora, tenemos que la resistencia total de este con este, entonces la resistencia total, que esto es igual a la resistencia de RQ3 más la resistencia de 56. Entonces la resistencia de 56, acá abajo lo vamos a poner en la forma siguiente. La resistencia total es igual que la resistencia de 468.535, la suma de 56 ohms. Es importante poner las unidades aquí, últimamente yo metí. Esto paralelo con la resistencia que es 560 ohms. Analizándolo bien, si pueden ver, pues casi siempre sigue el mismo procedimiento, por lo cual resuelviendo esta operación, entonces esta es la resistencia total de esto. Vamos a trabajarlo, vamos a anotarlo aquí, que es la intensidad, es igual a 0.22 amperios. Vamos a borrar aquí también. Bueno, ya que tenemos nuestra intensidad, ahora nuestro siguiente paso es calcular que la intensidad entre esta corriente, que es 910, esto es igual a la intensidad total, que equivale a la intensidad de 56 ohms, que es esta, para la intensidad de 560. Esta es nuestra fórmula de la ley de Ohm. Despejándonos una forma del sistema de ecuaciones, entonces mandamos esta a transformarnos de este lado, por lo que nos queda que es 56 ohms es igual a la intensidad de 560 menos intensidad total. Resolví 0.222 amperios, que es la restancia de, bueno, eliminando el paréntesis, es la resta de intensidad total, que esto sería, por la ley de Ohm, es la de que es 60 volts sobre la resistencia total. La resistencia total de este, una vez omitiendo los datos, sustituyendo datos, tenemos que ir del 56 de ohms. Esto multiplica la intensidad de 556, la cual no resultó aquí. Esto da que la 0.222 amperios,
que es la restancia de, bueno, eliminando el paréntesis, es la resta de intensidad total, que esto sería, por la ley de Ohm, es la de que 60 volts sobre la resistencia total. La resistencia total de este circuito, este circuito 560, esto nos da una intensidad de 56 ohms, que esto equivale a 0.115 amperes. Ya tengo la intensidad de 56. Ahora el siguiente paso solamente hay que calcular el voltaje. El voltaje, sabemos que el voltaje es la intensidad total por la resistencia total. Por lo tanto, voltaje es igual a la resistencia de, como queremos sacar el voltaje de entre esta corriente, que es 910, entonces tendríamos que por la intensidad que hemos obtenido ahorita, es la intensidad de 0.115 amperios al voltaje de la resistencia de, como ya hemos sacado la resistencia de la RQ5, perdón. Habíamos obtenido que el resultado de RQ5 tendríamos 468.535. Este voltaje con este voltaje se unen, entonces 468.535. Esto nos va a dar que el voltaje de esa corriente nos da 53.882 volts. Tenemos el voltaje. Calculando la intensidad general entre la corriente de 960 y 910, entonces tendríamos que la intensidad de la corriente es igual al voltaje que hemos obtenido aproximadamente, es la resistencia total. Sustituyendo nos daría de esta forma. Hemos obtenido el voltaje, nos da 53.882 amperios. Porque la resistencia de 910, que es la que nos están pidiendo el problema. Entonces 910 ohms. Entonces, haciendo la operación, esto nos daría la intensidad que es 0.059 amperes. Y este sería el resultado total del circuito. Último problema. Nuestro problema dice: si el voltaje entre A y D es de 18 volts, que encuentre la pérdida de voltaje entre cada una de las resistencias. Suponga que las R's tenemos sus valores. R1 vale 8.2, R2 4.7 kilo ohms, R3 3.3 kilo ohms y R4 sucesivamente, ¿no? Tenemos nuestros valores. Lo que vamos a hacer, aproximadamente vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya tenemos nuestros valores entre cada una de las resistencias. Tenemos de resistencia de ambas. El primer paso que vamos a hacer es hacer este circuito, por lo cual esta con esta están en serie, paralelo con esta nos da de esta forma. Entonces, haciendo la operación, tenemos que la recarga de RQ1, esto es igual a la resistencia 2 más la resistencia 3, que es paralelo con la resistencia 4. Sustituyendo datos, es RQ1. Sabemos que R2 vale 4.7 kilo ohms, que es la suma de la resistencia de R3. Entonces R3 vale 3.3 kilo ohms. Paralelo con esta nos da que R4 nos da 5.6 kilo ohms. Bien, ya tenemos nuestra sustitución de datos. Ahora lo que vamos a hacer es la operación. Como lo podemos ver, lo que siempre se hace, pues es mediante la regla de la suma de todas las resistencias por la resistencia entre 1 sobre la resistencia de paralelo.
Entonces el resultado nos da que la resistencia de RQ1 nos da aproximadamente 3.24 kilo ohms. Esta es la resistencia de este circuito. Ahora, ya teniendo nuestro resultado, vamos a proceder lo siguiente. Aquí anotamos que la resistencia de RQ1 es igual a 3.24 kilo ohms. Ahora, ya que tenemos este circuito, entonces este circuito vamos a unirlo. Bueno, ya como podemos ver, ya hemos obtenido el resultado RQ1. Entonces, para este resistor tendremos que 3.24 kilo ohms, que es el resultado que hemos obtenido anteriormente. Entonces, esta con esta la hicimos en serie, por lo cual que RQ2 es igual a la suma de RQ1 más resistencia 5 paralelo con resistencia 6. Sustituyendo datos nos da, tenemos que resistencia de RQ2 es igual a RQ1, que es 3.24 kilo ohms, la suma de R5. R5 nos es 5. La resistencia 5 es equivalente, que es 7.2, paralelo con R6. R6 es 6.8 kilo ohms. Aquí es kilo ohms. Se me olvidó poner las unidades. Bueno, ya obtenemos que los datos sustituidos es lo mismo que se va a hacer, que hemos obtenido en el primer, obtener el dato total de RQ1. Entonces RQ2, calculando esto con esto, realizamos la operación y esto nos da que RQ2 es a 10.44 kilo ohms. Anotamos por aquí RQ2, esto es igual a 10.44 kilo ohms. ¿Qué es esto? Entonces, teniendo este resultado, vamos a restar de RQ3. RQ3, esto es igual que la recarga de RQ2. Entonces, sustituyendo datos, RQ3, esto es igual RQ2, no, tenemos que 10.44 kilo ohms paralelo con R6. R6 vale 6.8 kilo ohms. El resultado, esto nos da aproximadamente 4.118 kilo ohms. Vamos por aquí, RQ3 es igual a 4.118 kilo ohms. Borrando esto, ahora ya solamente nos faltaría calcular la resistencia total. La resistencia total es sustituyendo datos, tenemos que la resistencia es total 4.18 kilo ohms, que es la suma que tengo de la resistencia 1. R1 vale 8.2 kilo ohms. Resistencia total sumados nos da 12.318. La R total 12.318 kilo ohms. Muy bien, ya tenemos este paso. Ahora, redibujando el circuito, supongamos que nuestro circuito, esto es la intensidad 1 por la intensidad 2. Haciendo nuestro cálculo, obtendríamos que la resistencia, vamos a calcular corriente, entonces la corriente es igual a intensidad, voltaje sobre resistencia.
sustituimos datos, entonces voltaje, supongamos que como el programa supuestamente nos indicaba que eran 18 volts, aquí 18 volts, que es el voltaje de 18 por la resistencia total. La resistencia total nos dio que era 12.318 kilo ohms, por lo que la intensidad nos da es 1.416 miliamperes. Anotamos la intensidad total, que es igual a 1.416 miliamperes. Borrando aquí. Ahora vamos a calcular el voltaje total por la resistencia 1, que es la que normalmente también nos piden que calculemos la corriente del voltaje. Entonces esto es igual que es la intensidad total por la resistencia de R1, voltaje. Intensidad total tenemos que nos dio 1.416 miliamperes, que multiplica por R1 sabiendo que no, sustituyendo la 8.2 kilo ohms. Entonces, respecto a la operación, nos queda que voltaje entonces es igual a 11.98 volts sumado con el voltaje de R6. Esto es igual a 18 volts, que es lo que hemos obtenido aquí. Ahora, para sacar la intensidad, que es la de esta intensidad, es por la de R6, sabríamos que la intensidad de R6 es el voltaje por la resistencia de R6 por la resistencia 2. Siguiendo, nos queda que R6 es igual al voltaje que hemos obtenido de 6 volts. Bueno, faltó un dato importante. Un dato importante es calcular el voltaje, que es la 18 por el voltaje que hemos obtenido anteriormente. Entonces, voltaje de 18 volts es toda menos sobre 11.98. Como aquí resolvemos esta operación, entonces tenemos que el voltaje total es 11.98 volts, por lo cual aquí solamente restaríamos, por lo cual nos queda voltaje es igual a 6 volts aproximadamente. Lo escribimos acá, entonces voltaje de R6 nos daría que tenemos que ser 6 volts. Voy a borrar aquí tantito. Entonces ya solamente sacaríamos lo que es la corriente de R6. Entonces la corriente de R6 es igual por el voltaje de R6 sobre